Le doy gracias primeramente al Señor por este hermoso privilegio, pues para mí es mi primera vez y estoy tan agradecida con el Señor. Quiero decirles que estos días yo me aparté para el Señor, porque dije, Señor, ¿qué voy a decir? Yo le dije que sí a la hermana, pero tú estás al control de todo. Y yo estaba orando aquí con las hermanas y yo veía para la puerta y veía que no venían muchas hermanas y me fui a parar allá y me dice el Señor, ¿y a quién estás esperando? Si yo ya vine, aleluya, gloria a Dios, el Rey que vive, el más importante llegó, ¿verdad, hermanos? Así que, hermanos, vamos a leer en la palabra de Ruth, que es del 1 al 5, y dice así: y aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y sus 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los dos, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Aleluya. Señor, que seas de Judá, dice la palabra, que fueron a morar a los campos de Moab. Elimelech, su esposo, Noemí, sus 2 hijos, Malón y Kelión, iban a vivir ahí temporalmente, dice la palabra. Pero mientras pasaba la hambruna en su pueblo, Belén de Judá. Sin embargo, hermanos, en ese lugar vemos lo que Noemí encontró. Noemí encontró muerte, porque dice que estando ahí muere su esposo. Y después, dice, pasados los 10 años, también mueren sus 2 hijos. Aquella mujer quedó viuda, quedó desamparada de su esposo y a la vez también mueren sus 2 hijos. Una mujer viuda y desamparada y con 2 nueras también viudas. Amén, gloria a Dios. Vemos, hermanos, que ella, por huir de la hambruna que había en el pueblo de Belén, llega a una tierra de Moab. Esa tierra, en un lugar donde veía yo, allí no estaba Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque dice que ahí su deidad era Quemos. Y exigían, dice, sacrificios de niños. Usted se imagina todo lo que Noemí tuvo que pasar ahí. ¿Por qué? Porque allí no estaba Dios. ¿Sabe por qué se llama Belén? Porque es la tierra del pan y ella se movió. Aleluya. ¿Y qué pasó? ¿Cómo Dios trató con ella? Porque dice que primero murió su esposo, después murió sus hijos. ¿Y cómo estaba ella? En amargura y tristeza. Y que yo veía, hermana, esta mujer, yo me la imaginaba y el Señor contristó mi corazón grandemente a verla a ella sufriendo. Si no estaba en su tierra, estaba en un lugar extraño. Ella vivió tantas cosas ahí. Ella vio tantas cosas ahí y queda ella sin nada, desamparada. Dice la palabra que esta era una mujer de abundancia, porque su esposo era de los efrateos que habían en Belén de Judá. ¿Y cómo llega ella, hermanos, a su pueblo cuando se regresa? Sin nada, en amargura, en desesperanza. Dice, ahí no había esperanza, solo había muerte, dice.
Y el pensamiento de su esposo Elimelech era que temporalmente iban a estar en ese lugar. Pero la hambruna que había en Belén los había hecho moverse. Noemí quedó viuda y sin nada. Pero luego dice la palabra que ella escucha que Jehová había visitado su pueblo dándole pan. Usted se fija, ella escucha, después que muere su esposo y sus hijos, ella escucha que Dios había visitado a su pueblo. Y dice ella, y salió ella con sus 2 nueras de los campos de Moab, la cual una se llamaba Orfa y la otra Ruth. Y comenzaron, dice, a caminar, y la palabra dice en el versículo 8, dice así, y Noemí dijo a sus 2 nueras, andad, volveos cada una de la casa de su madre, Jehová haga con vosotros misericordia, como la habéis hecho con los muertos. Dice que ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo, he aquí tu cuñada ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. ¡Aleluya! 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 Él es nuestro Dios, porque esta mujer, siendo una moabita, ella vio cómo Dios respaldó a Noemí, y también ella se convirtió. Porque estando con Noemí, ella vio y se convirtió. Amén, aleluya. Porque para que haya dicho eso con autoridad, es porque algo vio en Noemí. Noemí dice que pierde a su esposo, a sus hijos. Se mueve, dice, donde Dios se está moviendo. Hay que moverlo donde Dios se está moviendo. Si aquí Dios se está moviendo, no los alejemos de su presencia, porque yo he podido sentir su presencia en este lugar, aleluya. De donde Dios me sacó y ahora donde yo estoy aquí parada frente a ustedes y yo estoy sentada ahí. Gracias, Señor, aleluya, por cuántas cosas yo he pasado y ahora estoy aquí. Es la gloria y la honra del Señor. El Señor primero cambió mi vida, después mi matrimonio, cuando mi matrimonio estaba destruido, aleluya. Yo llegué sin nada, como llegó Noemí a los pies del Señor, aleluya. Y es el mejor que podemos hacer, llegar donde el Maestro se está moviendo, aleluya. Dice la palabra que llegaron a Belén, un viaje quizá de unos 10 días. Era una persona, dice, muy conocida en Belén. Y la pregunta que hacían era, ¿no es esta Noemí? Pienso que toda su tristeza, toda su amargura, todo lo que ella había vivido en ese lugar, se notaba en su semblante. ¿Y cómo no se iba a notar? Imaginémonos, había perdido a su esposo, había perdido a sus hijos. ¿Cómo me pondría yo al perder a mi esposo, a mis hijos y quedar sola y no hallar cómo encontrar el camino? Pero ella aún así dice que se movió a Belén. Y ella les decía, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, dice, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Porque el nombre de Noemí significa placentera. Mara significa amarga. ¿Qué amargura había en esta mujer para que ella se declarara así? Aunque apegada a la soberanía de Dios, no abrigaba ninguna esperanza. ¿A cuántos nos pasa lo mismo? Que venimos a la iglesia, pero no vemos que nada cambia, que todo sigue igual. La enfermedad sigue ahí, el milagro no lo vemos, pero es que no es en el tiempo de nosotros. Es en el tiempo de Dios, aleluya. Yo no podía tener mi hijo, pero era en el tiempo de Él. El Señor se glorificó en mí. Y ahora mi hijo ya va a cumplir 5 años para la gloria y la honra del Señor. Aleluya.
Ella aún no sabía lo que Dios estaba haciendo. Ella, por eso decía, llamadme Mara, pero Dios estaba tratando con ella. 2 viudas recién vueltas a Belén. Después de la ausencia de 10 años, ella regresó. Pero Noemí tenía la sensibilidad de percibir por dónde Dios se estaba moviendo. Una mujer viuda y regresa sin nada. ¿Qué panorama de esta mujer? Lo tenía todo y lo perdió todo. Los que la conocían sabían que era una mujer que había vivido en abundancia. Lo tuvo todo y decían, no es esta Noemí la que lo tenía todo, porque eso es lo que hacemos siempre a veces nosotros, ¿verdad? Solo vemos las desgracias de las personas, porque a veces vemos unas personas que están bien y de repente las vemos que estamos mal, que han fracasado, que ha llegado al banco, ha embargado sus casas, ha perdido su hogar y decimos, y no es esta la que tenía su casa, la que andaba ahí con su familia para arriba, para abajo, pero no sabemos el proceso que estamos pasando, no sabemos el proceso que esa mujer está pasando. Aún así ella se movió donde Dios estaba moviendo, porque donde Dios se mueve, ahí hay provisión y ahí hay milagros, y es el mejor lugar donde podemos estar, en la casa de nuestro Padre Celestial. Aleluya. En 1 Corintios 6:11 dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu nuestro de Dios. Juan 1:2, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, dice que les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, y nosotros somos hijas del Rey. Aleluya. Dios tiene un admirable medio de adaptación para todo aquel que cree, para cada una de nosotras, hermanos. Él se adapta a su necesidad, Él se adapta a mi necesidad. Yo sé que le estoy pasando un poquito del tiempo, pero es lo que el Señor sentía que ponía en mi corazón. Aleluya. Dios quiere regenerar y salvar nuestras almas. Él dice que está al alcance de nosotros y Él no excluye a nadie, como de los que tenemos conocimiento, como de los sabios, de los pobres sin que los ricos sean excluidos, y de los enfermos como de los sanos. Aleluya. Aleluya. Noemí se movió a Belén porque escuchó que Jehová había dado pan al pueblo. Aun estando ella en muerte se movió, no sabiendo qué iba a pasar con ella, pero Dios tenía el camino preparado desde un principio. Ella tenía que pasar todo el proceso para moverla de nuevo donde había pan, porque donde hay Dios hay pan. Aleluya. Estando ella en muerte, no sabía qué iba a pasar con ella, pero se movió, y con ella dice la palabra Ruth la Moabita. El proceso de esta mujer dice que fue duro y difícil de seguir adelante en esa situación. Ruth era una mujer joven, imagínese, viuda, y aún así ella decidió seguir a su suegra. Ella no le importó dejar todo allá y siguió a su suegra, porque le dice ella, regrésate a la casa de tu madre. Pero ella no lo hizo. Ellas llegaron sin esperanza y no tenían nada, pero Dios tenía marcado su futuro. Así nos pasa a muchos, que para muchos no valemos nada. No hay nada que valga la pena, no tenemos esperanza, pero la situación en la que nos encontremos, pero la verdad, hermanos, es que esa es una mentira del enemigo. Él es el que pone la mentira, que dice no valemos nada, para tu salud no hay esperanza, para tu matrimonio no hay esperanza, para tus hijos no hay esperanza, pero ¿sabe qué? Hay esperanza. Hay esperanza. Hay que buscar al experto. Usted sabe quién es el experto, ¿verdad? Porque lo de mi Señor, Él es nuestro Señor y nuestro Salvador. ¿Y sabe qué?
Él derramó su sangre. Esa sangre derramada, esa sangre preciosa no es cualquier sangre, es la sangre de nuestro Señor Jesucristo y la derramó por usted y la derramó por mí en la cruz del Calvario. Nosotros somos valiosas, aleluya. Dice la palabra que Noemí comenzó a comprender la obra soberana de Dios, la lealtad, el pacto, misericordia y gracia que le eran mostradas a través de Ruth. Hay que ir donde el experto. Él va a determinar nuestro valor. Aleluya. Porque el enemigo dice que nosotros no valemos, pero para él valemos porque el Señor tiene preparadas grandes cosas para nosotros. El experto es nuestro Dios. El experto es el Rey de Reyes. El plan de Dios floreció completamente. Al redimir vos la tierra de Noemí y la mano de Ruth en matrimonio. ¿Por qué, hermanos? Porque al redimir la tierra de Noemí, Ruth se casa con vos. ¿Y qué fue lo que aconteció ahí, hermanos? Dios ahí preparó el linaje de Cristo a través de David, por medio de vos, Obed e Isaí, desde Judá para cumplir el linaje mesiánico anunciado. Dice la palabra que las vecinas decían, le ha nacido un hijo a Noemí y lo llamaron Obed, el padre de Isaí, el papá de David, aleluya. Por todo lo que aconteció en Noemí y en Ruth, también nosotros hemos encontrado al experto y Él es quien determina nuestro valor. Aleluya. Gloria a Dios, que el Señor les bendiga, hermanos, y sigámonos gozando. Que el Señor haya bendecido sus vidas, que sean edificadas, que sea Él, Señor, tomando el control de cada situación que cada una de nosotras esté pasando.